Buenas tardes, vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico y también de algo muy relacionado que es el hiperandrogenismo. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino metabólico. Tiene gran variabilidad en la intensidad de sus manifestaciones, cursando frecuentemente con amenorrea, hirsutismo, obesidad y ovarios con degeneración quística bilateral. Todos estos elementos que hacen el síndrome, pero que no necesariamente tienen que estar todos presentes para nosotros concluir o diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico. La prevalencia de esta patología a nivel mundial es alrededor del 5 al 7%. En los Estados Unidos se ha descrito una prevalencia del 4% y en Chile alrededor de 6 a 7%. Como se darán cuenta, es muy homogéneo, no depende de los factores del lugar donde se presente a nivel mundial o a nivel local, es más o menos la misma prevalencia. Para hablar de síndrome ovario poliquístico, precisamente tenemos que hablar del ovario, de su estructura. Y por eso se crearon unos criterios en el 2004 en el Consenso de Rotterdam, que son los criterios de ovario poliquístico, esto es a nivel ecográfico, observando el ovario a nivel de la ecografía. Debería tener más de 12 folículos y que estos folículos midan menos de 10 milímetros, como lo vemos acá, en cualquiera de los ovarios. Un folículo de más de 10 milímetros en general es un folículo dominante. Acá no vemos folículos dominantes, solo vemos el ovario poliquístico. Además de esto, se mide el volumen ovárico y debería ser más de 10 cc o más de 10 mililitros. Y el requisito es que esté en una fase folicular temprana, que no esté usando anticonceptivos y que tampoco esté usando estimulantes de la concepción. Para realizar el diagnóstico ya del síndrome ovario poliquístico se crearon unos criterios que igualmente fue en el consenso de ESRM, que es el criterio que se usó igualmente en Rotterdam en el 2004, y debe tener ovario poliquístico más 2 de 3 criterios, ¿ok? Con exclusión de otras causas que puedan producir hiperandrogenismo. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Son las alteraciones menstruales, que por lo generalmente son los oligomenorrea, la ovulación crónica, son sangrados que son prolongados en el tiempo, es decir, que tienen más de 38 días desde una menstruación a otra. Son sangrados que te hacen mucho tiempo para tener su próximo sangrado menstrual. Debe tener un hiperandrogenismo, que este puede ser clínico o de laboratorio. Más adelante veremos cuáles son los criterios clínicos para decir que tiene hiperandrogenismo. Tiene que tener, como les mencionaba, el ovario poliquístico, los criterios que mencionamos, según los criterios de Rotterdam, y debe haber una exclusión de otras patologías hiperandrogénicas o anovulatorias, es decir, no debe haber hiperprolactinemia, no debe haber una menorrea de tipo hipotalámico o hipogonadotrófica, no debe haber hipotiroidismo, no debe haber tumores productores de andrógeno, no debe estar afectada la suprarrenal, no debe haber hiperplasia suprarrenal congénica, ni síndrome de Cushing. El cuadro clínico que presentan estas pacientes son los trastornos menstruales, lo que se llamaba oligomenorrea cuando se hizo el criterio de Rotterdam en el 2004, que es un sangrado, como les mencionaba, prolongado, más de 38 días entre los ciclos. Tiene que haber una menorrea secundaria, es decir, son pacientes que ya tuvieron su menstruación, pero ahora está presentando esta patología, y existe una menorragia de tipo disfuncional, es decir, son ciclos irregulares. La paciente puede no consultar por sangrado uterino normal, pero puede consultar por infertilidad, y esto es secundario a que tiene ciclos anovulatorios. Estos quistes no se llegan a madurar, tienen los ovarios poliquísticos, y la paciente no logra quedar embarazada. Y muy frecuentemente es la causa de su consulta, y en un estudio más avanzado se determina que tiene el ovario poliquístico. Estas pacientes cursan una obesidad de tipo androide, o lo que es lo mismo, obesidad de tipo central. ¿Okay? Esta es la obesidad ginecoide y esta es la androide. Realmente son estas pacientes que vemos que tienen bastante aumentado el perímetro abdominal. Y son pacientes que cursan frecuentemente con hiperinsulinemia. Hasta un 50% de las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico cursan
con una insulina elevada. ¿En qué se traduce eso clínicamente? Se presenta acantosis nigricans, como vemos acá, puede ser la presencia de acrocordones y, como mencionábamos, la obesidad central. Todo esto nos lleva a un diagnóstico de hiperinsulinismo clínico. Cursan además con signos de hiperandrogenismo, un cuadro clínico de hiperandrogenismo, como por ejemplo el acné muy frecuentemente, la seborrea, la presencia de hirsutismo, la presencia de aumentado vello corporal y la alopecia androgénica. Para hacer la evaluación y precisar este tipo de patología, el hirsutismo, se utiliza la escala de Ferriman-Gallwey. Y esta escala evalúa 9 zonas corporales que son sensibles a andrógenos, que es donde van a estar los vellos, a las cuales, según el grado de hirsutismo, se le asigna un valor entre el 0 o el 4. Y tenemos que un criterio diagnóstico es cuando la suma de esto nos da mayor a 6 puntos. Ahí hacemos el diagnóstico de hirsutismo o de hiperandrogenismo clínico. La escala de Ferriman-Gallwey entonces nos dice si estamos hablando o si estamos en presencia de un hirsutismo cuando la puntuación es mayor a 6. Y como vemos acá en esta gráfica, nos dice en qué parte está el vello. Si es en labio superior, en mejilla, en tórax, en abdomen superior, en abdomen inferior, en el brazo, en los muslos, en la espalda superior o en la espalda inferior. Todo esto vamos sumando y, como les decía, si la escala nos da mayor a 6, efectivamente tenemos hirsutismo clínico. Los estudios complementarios o digamos estudios de laboratorio, vamos a medir la LH y la FSH. Normalmente la LH y la FSH tienen una relación 1:1. En los ovarios poliquísticos esta relación está alterada y la LH está en mayor porcentaje, es decir, está 2:1 con respecto a la FSH. Vamos a estudiar el estradiol, el cual también va a estar elevado. Vamos a estudiar la TSH para descartar hipotiroidismo. Vamos a estudiar la prolactina para descartar hiperprolactinemia, también como causa de esta amenorrea o oligomenorrea. Estudiamos la testosterona total y la globulina fijadora de hormonas sexuales, que es esta, y medir el índice de andrógenos libre, el cual va a estar elevado en el caso del ovario poliquístico. Medimos la androstenediona, que también puede estar elevada, y la dihidroepiandrosterona y la dihidroepiandrosterona sulfato, que también en el caso de ovario poliquístico se encuentra aumentada. Igual la 17-hidroxiprogesterona. En los estudios por imágenes, lo que se realiza es la ecografía ginecológica, que es esta que vemos acá. Como les mencioné, los ovarios se ven más grandes, se ven con más de 12 folículos, de menos de 10 milímetros cada uno. De hecho, no se ve ningún folículo dominante. Eso es en la parte ginecológica. Pero igual se hace el estudio de la ecografía abdominal para evaluar las glándulas suprarrenales para descartar causa suprarrenal. Las consecuencias clínicas del ovario poliquístico se dan a conocer por un estado hiperestrogénico crónico. La mujer mantiene una anovulación y por lo tanto sus niveles de estrógeno van a estar siempre altos. ¿En qué se traduce esto? En que la mantención de estos niveles, si la paciente por muchos años de su vida mantiene estos niveles elevados, aumenta su riesgo de desarrollar neoplasias malignas, las cuales son dependientes de estrógeno. Podría ser el cáncer endometrial o el mamario, por lo cual tienen 3 veces más riesgo en caso de que tengan el estrógeno aumentado. Puede presentar un hiperinsulinismo crónico, alrededor del 50%, y esto predispone a patologías como diabetes mellitus tipo 2, a sufrir de cardiopatía coronaria o incluso de hipertensión. Otra consecuencia es la dislipidemia, la cual puede presentar la paciente un patrón aterogénico, y observamos que tiene frecuentemente triglicéridos altos y el HDL bajo. Todos estos factores también la pueden llevar a que haga un síndrome metabólico. En cuanto al tratamiento, tenemos que los pilares del tratamiento en las pacientes con síndrome ovario poliquístico son 3. Uno, el tratamiento de la anovulación, el tratamiento del hiperinsulinismo y el tratamiento del hiperandrogenismo.
Para el tratamiento de la anovulación, vamos a hacer una corrección de la obesidad y fomentar el ejercicio, la dieta hipocalórica y también un apoyo psicológico. Corrigiendo la obesidad, disminuimos en esta paciente la cantidad de estrógenos libres que está circulando y la conversión de estrógeno periférico. Podemos administrar progestágenos cíclicos que se pueden administrar 7 a 10 días al mes, o podemos usar anticonceptivos antiandrogénicos que cuando va aumentando las generaciones en la actualidad hay una gran variedad de anticonceptivos que tienen acción antiandrogénica. Y si la paciente tiene deseos de embarazo próximo, se puede tratar con el citrato de clomifeno, que es inyectable como inductores de la ovulación. Se trata 3 a 6 ciclos y en caso de no tener resultados, se le indica a la paciente que pase a métodos más sofisticados, por ejemplo, la fertilización in vitro, para no realizar una sobreestimulación ovárica. También se puede usar para esto el letrozol, que es un inhibidor de la aromatasa, y este disminuye los niveles de estrógeno y por lo tanto el feedback negativo de la hipófisis. Para el tratamiento de la hiperinsulinemia también tenemos que corregir el estilo de vida. Hacemos una corrección de la obesidad, ejercicio, dieta hipocalórica y apoyo psicológico. Y además la tratamos con metformina, la cual es una biguanida que aumenta la sensibilidad tisular a la insulina, pero no produce hipoglicemia, en una dosis de entre 1 y 2 gramos día o 1000 miligramos a 2000 miligramos día. Actualmente la metformina incluso se recomienda mantenerla después de lograr embarazo en estas pacientes, ya que lo que se ha demostrado es que no aumenta la teratogénesis y más bien suspenderla puede aumentar el riesgo de aborto en estas pacientes, por lo cual se mantiene aun cuando la paciente quede embarazada. Y por último, realizamos tratamiento del hiperandrogenismo, usamos anticonceptivos que tengan acción antiandrogénica, de los que están mencionados acá. El que tiene mayor poder antiandrogénico es la ciproterona, y así van. Y de último, la clormadinona tiene menor efecto antiandrogénico. La ciproterona es la que podemos conseguir como Dixi 35, Diane 35 en sus marcas comerciales. El Dienogest, que es el Tinel, el Acotobo, el Yanda, la drospirenona, que es el Yasmin Femel, que además tiene otro beneficio, que tiene una acción diurética suave, no es un diurético como tal, pero tienen ese efecto. Y por último la clormadinona, que es el Velara o el Lovinda. Usamos también antiandrogénicos específicos, podemos usar la espironolactona en dosis de 200 miligramos día, que es un diurético, ¿ok? O podemos usar el finasteride en 1 miligramo día, que es un bloqueador de la 5-alfa reductasa, convierte la testosterona en un andrógeno activo, que es la dihidrotestosterona, pero el problema con el finasteride es que presenta alto riesgo de teratogenicidad, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Entonces, pacientes que desean fertilidad próximamente no debemos utilizarlo. Por último, tratamiento cosmético, que aunque únicamente es, digamos, sintomático, igual puede ayudar a las pacientes con hirsutismo, especialmente en pacientes adolescentes, los cuales le causa muchos problemas, mucha frustración, y existen muchas alternativas. Puede usar depilación química, depilación con cera o terapia láser, electrolisis, ¿ok? Y el manejo del acné, sobre todo en estas pacientes que tienen hiperandrogenismo, deberíamos recomendar derivación a un dermatólogo para que complete así la terapia que nosotros iniciamos, ¿ok? Y también para las pacientes con hirsutismo podemos indicar un jabón antiseborreico para la limpieza en la mañana y también asociar uso de bloqueadores solares, muy importante porque la exposición al sol favorece a que se produzca el acné. Por último, también recordarles a esta paciente, sobre todo adolescente, que no realicen autotratamiento del acné, es decir, que no revienten las espinillas que se le presenten, sino que esperen al tratamiento con el dermatólogo. Muchas gracias por su atención, espero haberlos ayudado en el manejo de este tema que es el síndrome de ovario poliquístico. Muchas gracias.